Bienvenidos a este espacio de la Comunidad Cristiana Internacional de Teoterapia, City y Senti Internacional. Un espacio llamado Maná, un alimento espiritual diario para meditar y escuchar la palabra de Dios. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en su vida. Dirige Carlos Ríos. Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos hablando acerca de Moisés y vamos a avanzar en algo muy importante. Llegamos a Éxodo 20 y en Éxodo 20 están los 10 mandamientos. Bueno, yo quisiera decirles, porque como estamos hablando acerca de la vida de Moisés, hay temas muy especializados en la Biblia. Entonces, yo el tema de los 10 mandamientos lo dicté hace poco en una de las series que tuve con ustedes. En el tiempo de pandemia, yo me acuerdo que todas las noches durante 10 días seguidos dictamos los 10 mandamientos. O sea, si alguien quiere ahondar en el tema de los 10 mandamientos, yo lo voy a invitar a que vaya a nuestro canal de YouTube, Devocional Maná, en YouTube. Allí lo puede buscar. Usted busque Devocional Maná y cuando llegue al canal busque los 10 mandamientos, Carlos Ríos. Y allí va a encontrar la serie completa de los 10 mandamientos si usted los quiere estudiar. ¿Estamos? Bien. Entonces yo voy a pasar, conforme a esto que les estoy diciendo, voy a pasar al capítulo 32 del libro de Éxodo. ¿Listo? Capítulo 32. Y dice así la palabra de Dios desde el versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido. Y Aarón le dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en las orejas, y los trajeron a Aarón. Y los tomó en las manos de ellos, y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová le dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra el pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de la que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces el Señor se arrepintió del mal que dijo que haría de hacer a su pueblo,
Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. Del uno y del otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido del pueblo hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió. Imagínense tan tremendo este punto. Dice: ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas en sus manos y las quebró al pie del monte. Tremendo este pasaje. Así que yo les voy a invitar a que muy juiciosamente lean estos textos durante esta semana, ya que estamos haciendo este estudio, porque es supremamente relevante. Hombre, es triste llegar a este punto, y es una vez más ratificar lo que venimos enseñando en nuestro devocional, comprobar la naturaleza del hombre. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Realmente nuestra naturaleza es una naturaleza inclinada al mal, inclinada al pecado, y realmente comprueba que el hombre, por mucho que Dios sea bueno, misericordioso, siempre esta inclinación del hombre hacia el pecado los llevará a apartarse de Dios. Siempre. Es increíble cómo Dios se manejó con su pueblo, cómo los guió, cómo los sustentó, cómo durante tanto tiempo les dio su protección y su cuidado. Y mire, yo cada vez que leo este pasaje de Éxodo capítulo 32, por ejemplo, me quedo sorprendido. ¿Cómo es que el pueblo de un día para otro siente que pierde a su líder? Ya vamos a hablar de eso. Y dicen: no, pues hagamos un Dios que nos saque, que nos lidere. Y con todo lo que hacen de recoger el oro, le dan la forma e inmediatamente lo adoran. Esa declaración de Israel cuando hacen el becerro, dicen: estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Tremenda declaración. ¿Cómo es que el Dios de la Biblia hace lo que hace con ellos? Y ellos de un día para otro construyen un ídolo y dicen: estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, y hacen fiesta. ¿Cómo no va a enardecer la ira de Dios ante un pueblo tan ingrato, tan duro de corazón, tan rebelde, de ignorar la obra y el camino y la presencia de Dios con ellos? Y les quiero decir, por eso es que hay una cosa que se tiene que cuidar el ser humano, y es de la dureza del corazón. Porque cuando uno no ve ni experimenta la presencia y el amor de Dios, uno menosprecia a Dios y menosprecia su presencia y termina adorando otros ídolos. ¿Cómo es que uno no le da gloria y honra a Dios por la vida, por lo que tiene, por lo que ha logrado? A ver, cualquiera de ustedes, vamos a hablar de una edad promedio, una persona que tenga 40 años de edad y que ha visto el amor, el cariño, la protección, el cuidado de Dios, que Dios le ha regalado vida, salud, un matrimonio, una familia, cuántas cosas, y nosotros terminemos dándole la espalda a Dios y creyendo que no, que somos nosotros, que es nuestra habilidad, nuestra inteligencia, es mi capacidad, este soy yo. ¿Hasta dónde se puede endurecer y el diablo puede oscurecer el corazón de una persona para que no le dé la gloria a Dios y terminemos levantando ídolos? Y dice que se sentó el pueblo a festejar, a hacer baile, porque ese ídolo los iba a sacar de la tierra de Egipto. Ahora veamos obviamente las razones. A mí me parece muy interesante que estudiemos las razones de por qué el pueblo entra en esto, ¿sí? Yo diría que en primer lugar, lo primero que tenemos que analizar es por qué el hombre se hace ídolos. Miren, el primer punto del que vamos a hablar esta mañana es por la impaciencia. Recuerde que los israelitas estaban en camino hacia la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Se habían detenido en el monte Sinaí para que Moisés y sus líderes, siguiendo las instrucciones de Dios, pudieran formular las leyes que el Señor había determinado para ellos. Moisés había ascendido por la montaña para orar y buscar la voluntad de Dios, para buscar las leyes y los mandamientos que los gobernarían como pueblo de Dios.
Pero ¿qué pasó? Eso ya había pasado hace 6 semanas. 6 largas semanas y Moisés no había regresado. Tampoco había enviado a Josué para ponerlos al tanto de su progreso, ni para informarles por qué se estaba demorando tanto. Ahora, ¿qué dicen las escrituras? Que Moisés había pasado tanto tiempo allá arriba en la montaña que el pueblo no sabía qué le había sucedido. Y los israelitas hicieron 2 conjeturas en el pasaje que acabamos de leer. La primera, o que Moisés había muerto junto con su ayudante Josué, o que había abandonado al pueblo y obviamente se había dedicado a otras cosas. El pueblo no tenía ni idea de qué había sucedido con Moisés. 6 semanas era mucho para estar esperando algún informe o algún aviso. Y el pueblo, que especulaba, dijo: hombre, pues si Moisés estuviera vivo hubiera mandado algún aviso. Y imaginaron muchas cosas, cuestionaron el regreso y su ansiedad se apoderó de ellos. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Ojo con lo que les estoy diciendo. Ellos, viendo que Moisés no regresó, tomaron las riendas del asunto. Ellos tomaron el control de reanudar su viaje hacia la tierra prometida. Para ellos ya era hora de partir. Había pasado demasiado tiempo en el Sinaí. Su especulación, su cuestionamiento, su ansiedad y su impaciencia los llevó al terrible pecado que pronto iban a cometer. La segunda causa de por qué el hombre entra en la idolatría, y ojo con esta, la segunda causa del pecado de Israel fue la presión de la multitud. ¿Qué pasó? Mire lo que acabamos de leer. Aarón había quedado a cargo del pueblo hasta que Moisés volviera de la montaña. Y la escritura indica que una multitud se acercó a Aarón y le insistieron que tomara el mando y que empezara a hacer los preparativos para reanudar el viaje hacia la tierra prometida. Miren, este hombre había quedado a cargo y este hombre también estaba muy cerca de Moisés. La tradición judía dice que obviamente las personas que estaban a cargo pues tenían sus ayudantes, y cuando estos se perdían o morían, pues el otro lo sucedía. Aarón estaba sometido a una presión muy grande, la presión de una multitud que obviamente quería que él actuara. En tercer lugar, otra causa terrible del pecado de la idolatría de Israel fue hacer una sugerencia muy mala a un líder que resultó ser demasiado débil. Sí, porque lo tenemos que decir. Aarón fue débil, trágicamente débil durante todo este episodio. No tuvo la fuerza espiritual, no tuvo el liderazgo espiritual, no tuvo el carácter espiritual para colocarse en la línea y para no dejarse presionar. ¿Qué hizo? Sucumbió, se rindió, y las escrituras nos dan cuenta de que levantó un ídolo que representara a Dios. Mire y verá que el versículo 3 dice que lo hizo con el oro de los zarcillos o pendientes del pueblo. El 4 dice que lo moldeó y le dio una forma de becerro. Y ese mismo 4 dice que él presentó ese becerro ante el pueblo, nombrándolo Dios de Israel. Y el pueblo cometió el terrible pecado de proclamar que ese becerro de oro era el Dios que lo había salvado y libertado. La cuarta causa de la que vamos a hablar esta mañana, de por qué llegamos a la idolatría y por qué Israel cometió tan grande mal, es que ellos desobedecieron el mandato de Dios, y así lo dice el versículo 1 de este pasaje. Creer que dioses falsos y adorar ídolos son actos que transgreden los mandamientos de Dios, eso es una certeza muy grande. Hay un solo Dios, un verdadero Dios, al que debemos creer y seguir. Y jamás debemos elegir otro Dios fuera de él, dice la Escritura. Tremendamente claro. ¿Cuál fue el quinto error de Israel? Fue creer que la liberación venía de los hombres y no de Dios. Y tenga en cuenta que el pueblo le estaba dando el crédito a Moisés por liberarlos, por salvarlos de la esclavitud egipcia. Pero fácilmente lo olvidaron. ¿Sí? Mire y verá. Su gloriosa liberación a través de las aterradoras plagas de Egipto, la liberación de
de esa tierra de esclavitud, la liberación del Mar Rojo, la provisión de agua, la provisión de maná, todas esas cosas. El pueblo olvidó que era Dios y por eso pusieron su esperanza en Moisés, y como Moisés se tardaba, entonces el pueblo fácilmente perdió su rumbo, porque cuando uno pone su esperanza en las personas y cree que son las personas las que salvan y las que me dan la respuesta, yo desvío mi mirada de Dios. La sexta causa por la que Israel cayó en el pecado de la idolatría fue creer en los dioses falsos. Y así fue. Ellos le pidieron a Aarón que les hiciera una imagen de un Dios que los guiara hasta la tierra prometida. Claro, ese fue el error más grande de Israel, porque eso era lo que hacían los pueblos que estaban alrededor de ellos. Todos los pueblos tenían dioses y le pedían ayuda y fuerza y poder que los acompañara, que los guiara. E Israel fácilmente cayó en el error de los pueblos vecinos y le pidieron a Aarón que moldeara para ellos una imagen que representara el poder y la fuerza del Señor, un ídolo fuerte y poderoso, lo suficientemente fuerte para llevarlos y para creer que irían hasta allá. Y esos son los dioses que nosotros fabricamos, y por eso es que la vida a veces termina dándonos tan duro, porque esos dioses los creamos nosotros, confiamos en ellos y queremos que nos lleven hasta el final. Otro aspecto fundamental de por qué el pueblo cae en la idolatría es por causa del pecado del pueblo. Porque así lo dice el versículo 2, que el pueblo israelita, cuando vieron que su líder Moisés no llegaba, se llenaron de miedo. Y Aarón, cuando vio que el pueblo se le vino encima, se llenó de miedo. ¿Sí ven lo interesante? Entonces, ¿qué empezaron a proclamar tanto el pueblo como Moisés? Que los ídolos eran los mismos dioses que los habían liberado y sacado de la tierra de Egipto. Imagínense. Qué tristeza, pero es la realidad del pueblo de Israel. Eso fue lo que pasó con Israel como pueblo. En los versículos 5 y 6 nos cuento uno más. Cuando Aarón vio tantas personas siguiendo a un Dios falso y proclamándolo su Salvador y su guía, él supo que había cometido un error. Y lo vemos claramente en lo que hizo. Edificó un altar y anunció a toda la nación de Israel que habría una fiesta para el Señor al día siguiente. Imagínense qué triste. Cuando él trató de acomodar todo, ya no había nada que hacer. Ya era demasiado tarde, porque el becerro de oro ya estaba hecho y el pueblo ya había pecado gravemente en su corazón. El pueblo se levantó temprano, ofreció holocaustos como ofrenda de paz al Señor, pero a los ojos de Dios esos sacrificios no eran para Él, sino para el becerro de oro. Esas ofrendas no eran aceptables al Señor. Y por último, los excesos de la comida, la bebida, la fiesta, dice el versículo 6, el sexo ilícito, trajeron como consecuencias un pecado terrible. Y la fiesta se salió de control. Imagínense. Yo me pongo a mirar estas causas de la idolatría y yo digo, ¿no será que se parecen a nuestra realidad diaria? ¿Por qué nos apartamos de Dios? ¿Y por qué caemos tan fácil en olvidar a Dios y confiar en otras cosas? Ahí está. Primero, porque nuestro corazón es impaciente y como queremos ver resultados, entonces no aparece Moisés, inventémonos un Dios. No aparece Dios, entonces vamos donde el brujo. No aparece Dios, entonces vamos a prestar plata. No aparece Dios, entonces vamos a robar. No me llega un esposo o una esposa, entonces voy y me la consigo yo. Y siempre nosotros en nuestra impaciencia metiendo la mano. Es la verdad. Otra causa que encontramos aquí como resumen es que ellos van y dicen, hagámonos dioses, olvidando lo que Dios había hecho con ellos. Tirar la palabra de Dios al suelo y creer que la liberación venía de los hombres. Cuando yo miro todas estas cosas alrededor, claro, por eso Israel terminó haciendo lo que hizo, terminó levantando un Dios, terminó adorándolo, terminó enfiestado.
Y como les digo, pues lo terrible son las consecuencias y de eso vamos a seguir hablando esta semana. Pero tengan en cuenta, ¿por qué nos volvemos idólatras y por qué nos apartamos de Dios? Papito Dios, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo. Yo bendigo tu nombre, te doy la honra y la gloria. Y yo quiero rogar hoy, en esta mañana, ante tan solemne escritura que hemos leído esta mañana, ante tremenda enseñanza que nos has dejado, que a nosotros exactamente nos puede pasar lo mismo. Señor, no dejes que la ansiedad, el miedo, la preocupación nos lleven a buscar otras alternativas que no son Dios en mi vida. No dejes que estas cosas me lleven a transgredir tus mandamientos, a olvidarlos, a buscar ayuda en los hombres y en las circunstancias sabiendo que ahí no están, a erigir dioses falsos que yo mismo creo y luego yo en ellos confío, y a terminar apartándome del Dios vivo sin darle la gloria y la honra. Señor, habla a cada oyente de Maná esta mañana, habla a sus corazones y vuelve sus corazones hacia ti y hacia tu palabra. Gracias por este tiempo, te encomendamos este día, esta semana que viene. Guárdanos, cuídanos, susténtanos, pastoréanos y por favor no nos sueltes de tu mano, ayúdanos cada día. Por eso hacemos este tiempo devocional y por eso cada día queremos estar conectados a ti para que tú nos ayudes. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y les sustente y su presencia esté siempre con ustedes en Cristo Jesús. Amén y amén. Buen día, buena semana y mañana seguimos con este interesante tema. Bendiciones para todos.